Muchas gracias por continuar con nosotros. A esta hora nos acompaña el precandidato presidencial Alejandro Gaviria, quien hace parte de la coalición de Centro Esperanza. Sigue, doctor Gaviria, bienvenido a Cable Noticias. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación. Tal vez ya soy candidato. Candidato, ¿cierto? Sí, porque la registraduría al comienzo de esta semana ya avaló las firmas del movimiento Colombia Tiene Futuro. Entonces, repito, el candidato presidencial, ni más faltaba, merece todo el respeto. Coalición Centro Esperanza. Ok. En esa consulta del 13 de marzo. Ok. ¿Cómo va ese preparativo y ese desarrollo de campaña? Ahí vamos con todo. Empezamos este año en la región Caribe, en La Guajira, en el Cesar, en el Atlántico. Voy la semana entrante para Medellín, el Magdalena. Recorriendo país, ¿no? Conquistando corazones. Muy bien. Debo preguntarle porque seguramente usted se ha dado cuenta que el tema de orden público en el país no ha estado nada bien. Arauca. Muy complicado. Muy complicado. En su gobierno, ¿qué va a hacer y qué propondría para poder controlar eso? Vine de La Guajira y allí una persona en medio del diálogo con los ciudadanos dijo claramente que Colombia le había entregado la frontera a las organizaciones armadas, era como una cesión de soberanía. Tal vez, Julio, el tema más complicado es que la seguridad territorial se está perdiendo. Usted va al Guaviare y son las disidencias del Frente Primero de la FARC. Usted va a Arauca y es el ELN disputando con las disidencias del Frente Décimo de la FARC. Lo primero que tiene que hacer el próximo presidente es recuperar la soberanía, recuperar el control del territorio. Eso implica, entre muchas otras cosas, tener una relación pragmática con Venezuela. Uno no puede seguir teniendo esa frontera abandonada como lo hizo este gobierno. Eso requiere también abordar el tema del narcotráfico, que es un tema muy complejo, que no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero que es fundamental y tiene que hacerse con inteligencia, tiene que hacerse con cooperación internacional. ¿Partidario de la fumigación? No. No, porque no creo que la fumigación sirva. Yo por muchos años fui académico, de pronto los televidentes lo saben. Claro. E hice muchos estudios con mis estudiantes. Uno mostraba, entre otras cosas, que para erradicar una hectárea de manera definitiva, ¿sabe cuántas veces había que fumigarla? 30 veces. Eso no va a resolver el problema. Eso no tiene discusión el tema de los efectos ambientales, ¿no? Ahí no está. Hay efectos ambientales también. Creo que hay efectos sobre la salud. Yo, como ministro de Salud, me tocó hacerle una recomendación al Consejo Nacional de Estupefacientes en su momento por una conexión que existía entre el principio activo del glifosato y un cáncer que casualmente fue el que me dio a mí después, pero bueno, la vida es así. Yo creo que sin generación de oportunidades económicas, sin desarrollo en la periferia de Colombia, sin presencia integral del Estado, el tema del narcotráfico no va a desaparecer. Le voy a hacerle una pregunta porque hay mucha inquietud con los habitantes en cualquier parte del país, porque alcaldes o gobernadores toman decisiones que a veces no gustan, movilidad, seguridad. ¿Eso afecta el contenido de las campañas? Es decir, ¿los obliga a ustedes a decir, aquí este tema tenemos que abordarlo y tenemos que hacer una propuesta? Sí, pero yo creo, hace mucho, en la interacción con la gente hay muchas preguntas y uno dice, eso es competencia de su alcalde gobernador, pero eso lo que muestra es que la coordinación entre el presidente, alcaldes y gobernadores es fundamental. Yo creo en la descentralización. Este es un país de regiones, ¿no? Es un país de regiones, es un país donde el desarrollo económico necesita enfoque territorial. Las historias de la reactivación económica de Bogotá no son las mismas de La Guajira, ni del Cesar, ni de Nariño, tienen que ser distintas. Ese ha sido mi tema toda la vida, el desarrollo económico regional. Estuve en el Atlántico, Julio, por ejemplo, y uno ve que hay 3 frustraciones de la gente. La gente necesita empleo, pero ni la agricultura está bien, ni el turismo arranca, ni las industrias culturales y la economía naranja, que fue una promesa de este gobierno, ha podido desarrollarse. Y uno encuentra que el Estado llegó con colegios, con universidades, con jardines infantiles, con parques, pero el empleo no está por ningún lado. A propósito de eso, una idea, deme una idea de cómo reactivar la economía, pero una cosa aterrizar, porque a muchos les preguntamos y a veces no se sabe cómo coger ese camino ahí. La reactivación de la economía tiene que estar centrada en una sola variable, que es el empleo. El gobierno ha sacado pecho con razón de la reactivación económica, el crecimiento económico, que está por encima, sí. Pero tenemos hoy, si uno junta los desempleados y los inactivos, quienes simplemente se retiraron del mercado de trabajo, hay 2 millones más hoy que antes de la pandemia. La propuesta que yo he hecho, la primera, tiene que ver con mi mundo, que es el mundo de la educación, y es subsidios para estudiar con educación técnica y tecnológica pertinente, formación para el trabajo, centrada en los jóvenes y en las mujeres. Hoy en día hay una cosa que se llama la brecha de habilidades. Usted habla con muchos empresarios y le van a decir una cosa, y yo no encuentro trabajadores con ese desempleo tan grande.
Y es por eso, porque no hay una formación para el trabajo pertinente. Eso hay que redefinir entonces la línea de estudios de las universidades para que se acoplen a las necesidades. Y los técnicos y tecnológicos, eso hay que reconocerlo. Las universidades y la educación superior en Colombia ha estado muy desconectada de la realidad de la economía. Okay. Usted es un hombre académico. ¿Le ha facilitado la tarea en la campaña o a veces también le dicen, no, pues usted no es un hombre político? Yo creo que un académico que conozca el país le tiene que facilitar, pero hay un tema, dijéramos, de la comunicación política y de ciertos temas. Por ejemplo, la gente me dice, usted tiene que ser más beligerante. Yo viniendo de la academia, a mí me gusta ese diálogo democrático, pero bueno, de pronto toca ponerle, Julio, un poquito de picantico también. Pero ha aprendido también que en la universidad, en la academia, la investigación también es importante, entonces yo creo que eso sí le ha aportado. Tiene que ser importante. Yo me metí a este cuento, Julio, de la política electoral, porque yo sigo creyendo que a pesar de toda la locura, y le digan a uno que el TikTok, que las redes sociales, las ideas, el conocimiento, el análisis de la economía, la política social, que fue mi vida por 25 años, esos conocimientos tienen sentido en la política electoral. ¿Cuál será su primera actividad cuando sea designado presidente, si los colombianos así lo deciden, el 7 de agosto? Yo creo que la primera actividad es reunirme con líderes indígenas para mandar un mensaje claro sobre los temas de la crisis climática. Y no puedo dejarlo pasar sin hablar del papel de la mujer en su campaña y en su gobierno. ¿Cuál va a ser? Fundamental, la igualdad de género es fundamental. ¿Qué pasó antes de que empezara esta entrevista? Aquí está mi principal asesora, que es mi esposa, que es la fuerza callada de la campaña. Ella sabe más de economía que yo, Julio. Bueno, ¿qué hay que decirle a los colombianos para que se animen a votar por usted en la consulta? Primero, una pedagogía básica. Esta elección es compleja porque tenemos básicamente 3 etapas, 3 tiempos. Hay unas elecciones de consulta el 13 de marzo, coincidiendo con Senado y Cámara. Después está la primera vuelta y después está la segunda vuelta. Entonces, lo que le quiero decir a los colombianos es en la consulta de la coalición Centro Esperanza, este 13 de marzo, Alejandro Gaviria, que trae las ideas para reactivar la economía, para generar empleo, con una decencia básica y conocimiento de los problemas del país, Julio. ¿Ustedes cómo van a definir, o usted cómo va a definir su fórmula vicepresidencial? La fórmula vicepresidencial tiene que ser algo que complemente lo que yo soy, de alguna manera. Yo quiero que sea una mujer que represente las regiones de Colombia, pero todavía yo creo que eso puede esperar un poquito. Por ahora, Julio, las energías puestas en conversar con la gente y ganar la consulta el 13 de marzo. La gente dice que ese 13 de marzo va a ser casi que una primera línea de apropiación de cómo va a estar la cosa en las elecciones en mayo. ¿Cómo ven ustedes ese desarrollo de esa cantidad de candidatos, pero también de lo que ustedes se animan para que tengan un Congreso a su favor? Yo lo veo de esta manera, Julio. El 13 de marzo van a salir 4 o 5 candidatos máximo. Sí. Y van a salir los 2 o 3 favoritos. Mi percepción, con el optimismo que necesita uno en la política electoral, es que si yo gano esa consulta de la coalición Centro Esperanza, voy a salir fortalecido hacia la primera vuelta. Hay 2 candidatos que están ahí, pues Gustavo Petro, que viene hace... y Rodolfo Hernández, que en su estrategia de redes y su, dijéramos, retórica antipolítica ha llamado la atención. Pero yo creo que cuando lleguen los debates y llegue el fondo, y llegue el conocimiento, y lleguen las ideas, y básicamente eso se vaya a dirimir en el candidato que conozca, entienda y logre transmitirle a la gente que tengo el conocimiento y las ideas para transformar a Colombia. Para lo que yo llamo el cambio responsable, porque Julio, Colombia quiere el cambio, pero no quiere el suicidio. Colombia no quiere un cambio destructivo. El cambio de verdad es el que se hace, el del reformismo. Entender los problemas de la salud, de la educación, de las pensiones. Yo he propuesto, por ejemplo, Colombia tiene un sistema de pensiones absolutamente excluyente. 80% de los mayores de 65 años están por fuera, no se pueden pensionar. Empecemos por lo básico, con una pensión ciudadana de 400.000 pesos para todos los adultos mayores de 65 años. Y generemos de esa manera un país un poco más decente. No voy a decir que le preocupan, pero ¿le entusiasma que Óscar Iván Zuluaga esté incluido entre una de las coaliciones? ¿O también le preocupa que el escenario de Petro los pueda llevar a tomar decisiones de pronto un poco amplias antes de mayo? Lo que yo quiero evitar, y parte de mi pedagogía en la campaña, es que esto se polarice demasiado y que básicamente el país se vuelva la misma cosa, ¿no? Una elección otra vez entre las opciones de siempre de Petro y Uribe. Yo quiero mostrar que eso no le conviene al país y que ninguna de esos 2 extremos va a ser capaz de gobernar a Colombia y tendremos 4 años perdidos. ¿Es hora de un presidente de centro? Yo creo que es hora de un presidente que sea un reformista, que logre el cambio de verdad. Y eso se asocia con el centro político en Colombia. ¿Cómo va a manejar las relaciones internacionales? Porque estamos viendo una América Latina girando a la izquierda. Yo creo que América Latina necesita por lo menos abrir los canales de comunicación. Las relaciones multilaterales en América Latina, Julio, se politizaron demasiado. Entonces, que los que no estaban con Venezuela tenían la Alianza del Pacífico y los otros tenían una...
Yo lo primero que haría, y yo creo que es un tema polémico pero fundamental, y tiene que ver con el primer asunto de esta conversación, es abrir canales de comunicación con Venezuela. Yo creo que la relación con Venezuela necesita más pragmatismo y menos ideología. No puedo dejar de hacer la pregunta para el tema de salud. Usted, un hombre de gran experiencia porque fue ministro de Salud. Este tema de la pandemia, ¿se ha manejado bien? ¿Cómo lo maneja usted? ¿Hacia dónde vamos en eso? Yo creo que se ha manejado razonablemente, pero ha mostrado también algunas fallas de nuestro sistema de salud entendido ampliamente. Por ejemplo, capacidades acumuladas en las secretarías de salud en buena parte de Colombia, muy precarias lo que pueden hacer. Pero yo creo que Colombia tiene un plan de vacunación relativamente decente, aceptable. Yo creo que el país ha avanzado en eso, ha mostrado también las fortalezas del sistema de salud. Hay un tema, Julio, que yo defendí una y otra vez. Comparemos sistemas de salud en América Latina. Hay una cosa que es innegable en nuestro sistema de salud y se llama, voy a decir el término técnico, protección financiera. Si usted va a un país como México o como Argentina, hay familias que se enfermaron de COVID. La persona tuvo que pasar semanas en unidad de cuidados intensivos y tienen cuentas médicas que los obligan a vender la casa, el pequeño negocio, el carro. En Colombia eso no pasó. Nadie tuvo que vender su negocio para pagar una cuenta médica como consecuencia del COVID. Eso se demostró recientemente en un estudio que hizo la ANDI y yo creo que es una característica rescatable e importante de nuestro sistema de salud que tiene que protegerse. Por eso no me gusta cuando Gustavo Petro dice yo voy a acabar con el sistema de salud. Eso es una locura. Pero usted sí reformaría alguna forma? Reformaría algunos elementos. Yo quiero poner un énfasis ahora, Julio, que me parece importante en los temas de salud mental. Sí. Ayer fue el Día Mundial de la Depresión y pusimos el tema, fui el único candidato que hablé de ese tema. Y yo que fui rector de una universidad y que me toca lidiar con jóvenes todo el día, que soy papá de un adolescente, yo creo que ese es un tema que hay que ponerle mucha más atención. Indudablemente. Es un problema fundamental. Colombia tiene una crisis de salud mental y no estamos haciendo nada al respecto. Doctor Alejandro, indudablemente muchos éxitos en el desarrollo de su campaña para bien de país, éxitos en el desarrollo del tema para la consulta, para que la gente se anime y diga, bueno, lo puedan escoger y seleccionar. Y desde luego, si llega a mayo, ni más faltaba éxito. Aquí total, estaremos, porque además Julio. Se benefician todos los colombianos. Eso creo. Y un abrazo a todos y feliz fin de semana. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias, Jorge. Esta es la conversación que hemos tenido con el candidato presidencial Alejandro Gaviria sobre su tema de desarrollo de campaña y cómo ve también el país.